Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la clase de Introducción a la Economía Colombiana. En esta serie de videos vamos a analizar los temas de pobreza y desigualdad. En este primer video vamos a intentar definir el concepto de pobreza y vamos a abordar algunas de las medidas que se utilizan para definirla. La pobreza es un concepto difícil de definir debido a que abarca múltiples dimensiones del desarrollo humano. Usualmente se define como la privación extrema de bienestar, entendido como el acceso adecuado a bienes materiales, vivienda, educación, salud. También se consideran pobres los hogares con una mayor propensión a sufrir eventos o choques negativos, como lo es una enfermedad, o aquellos que no participan o no están representados en las decisiones políticas de la comunidad. Todas estas dimensiones se entrelazan y por lo tanto logros en uno de estos campos pueden facilitar avances en los demás. Por ejemplo, si un hogar tiene un mejor acceso o un acceso adecuado a agua potable y alcantarillado, se reduce el riesgo de que los integrantes de este hogar contraigan enfermedades. Si se tiene un buen sistema de salud o de aseguramiento, es más posible que los integrantes de este hogar asuman riesgos y emprendan actividades económicas que puedan generar mayor rentabilidad. Por último, si se está adecuadamente representado en el escenario político, es más probable que se tenga acceso a los servicios del Estado, lo cual a su vez mejora su situación económica. Por lo tanto, la pobreza no es únicamente una insuficiencia material, y las políticas para combatir la pobreza deben tener esto en mente y ser políticas integrales. Bueno, una vez hemos definido la pobreza, nos interesa saber cómo medirla. Pero, dado que dijimos que incluye múltiples dimensiones, podría resultar una tarea excesivamente compleja medirla de tal forma. Por esto, para simplificar las cosas, muchas de las mediciones de pobreza restringen un poco la definición y se concentran en un aspecto específico. Una de ellas es, y que es la más conocida y la más utilizada, es la pobreza definida como la insuficiencia de ingresos. Esto se conoce como pobreza monetaria y únicamente tiene en cuenta el nivel de ingreso de los hogares y los individuos. Hay otras definiciones de pobreza que tratan de abarcar un poco un conjunto más amplio de características de las personas. A estas medidas se les conoce como pobreza como privación de necesidades básicas y también se entienden como medidas más estructurales de la pobreza, porque incluyen un conjunto más amplio de características de la vida de las personas, como lo son la salud, la educación, el empleo, la participación política. Por último, hay otras definiciones que van más allá del campo económico, que es la pobreza como ausencia de capacidades. ¿Capacidades de qué? En general de vivir una buena vida. Por ejemplo, tener buena salud, tener oportunidades de empleo, expresarse libremente, tener una opinión política, no sufrir discriminación. Sin embargo, estos son conceptos más complejos que van más allá del ámbito económico. Bajo el enfoque de pobreza monetaria, es decir, la insuficiencia de ingresos, la pobreza se define como la inhabilidad para lograr un nivel mínimo de ingreso. La principal forma de medir esto es mediante la creación de una línea de pobreza. Lo que significa esto es que se selecciona un conjunto de bienes y servicios que se consideran básicos o esenciales y se calcula el valor monetario de esta canasta. Todas las personas que tengan un ingreso inferior al costo de esa canasta se consideran por debajo de la línea de pobreza. En Colombia, el DANE construye una canasta básica según la encuesta de presupuestos de los hogares. Esta canasta es específica según las distintas regiones del país y está pensada para satisfacer las necesidades mínimas caloríficas de la población. Al estar basada en una encuesta, tiene en cuenta las preferencias de consumo y la disponibilidad de alimentos, y por lo tanto está basada en patrones de consumo de la población más pobre. El valor monetario de esta canasta
se convierte en la línea de pobreza extrema, también conocida como la línea de indigencia. La línea de pobreza agrega otros bienes de consumo básicos como prendas de vestir y elementos necesarios de una vivienda. Por lo tanto, por pobreza se entiende la insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta básica de bienes y servicios, la cual incluye alimentación, vestuario y vivienda. La indigencia es la insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta básica alimenticia. Este tipo de medidas de líneas de pobreza se calculan de manera independiente para distintos países. Sin embargo, no siempre son comparables o no se puede aplicar el mismo nivel de ingreso o la misma canasta de bienes en distintos países debido a que los patrones de consumo y la capacidad adquisitiva son distintas dependiendo de la región. Ahora, para abordar una medida de pobreza un poco más estructural, enfocada en dimensiones más allá del nivel de ingresos, existen indicadores como el indicador de necesidades básicas insatisfechas que incorporan otro tipo de dimensiones. En particular, este indicador en Colombia se construye teniendo en cuenta 5 dimensiones. La primera, vivienda inadecuada. Se considera una vivienda inadecuada cuando los pisos son en tierra o las paredes en zonas rurales están construidas con un cierto tipo de material biológico. Segundo, servicios básicos insuficientes, cuando los hogares no cuentan con servicio de acueducto y alcantarillado. Tercero, hacinamiento crítico, cuando en promedio viven más de 3 personas por habitación. Esto incluye dormitorios, sala y comedor. Cuarto, inasistencia escolar, cuando hay niños en el hogar que no asisten a una educación formal y que se encuentran entre las edades de 7 y 11 años. Y por último, alta dependencia económica, cuando en promedio hay 3 personas o más del hogar por cada miembro ocupado en alguna actividad. También es el caso cuando el jefe del hogar tiene menos de 3 años de educación. Si un hogar incumple con este indicador, con uno de estos indicadores, se considera en estado de pobreza. Si incumple con 2 o más, se considera en estado de indigencia. Otro índice que se encuentra bajo este enfoque o esta definición de pobreza estructural es el índice de pobreza multidimensional. Este se construye mediante 5 categorías y 15 variables. Las categorías son condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y de la juventud, salud, trabajo y acceso a los servicios públicos domiciliarios, y condiciones de la vivienda. Son considerados pobres los hogares que tengan privación en por lo menos 33% de los indicadores. Es decir, que una persona se considera pobre en un sentido multidimensional si pertenece a un hogar que cuenta con privaciones en por lo menos 5 de las 15 variables. Esta medición arroja una combinación entre el porcentaje de personas consideradas pobres y las categorías en las que son pobres. Colombia es pionero en este tipo de índice y son muy útiles debido a que dan respuestas sobre qué categorías debería tener en cuenta la política pública. Por último, aunque no son medidas de pobreza como tal, algunas mediciones que nos permiten aproximarnos a esta definición de pobreza estructural hacen referencia a las condiciones generales de salud de la sociedad. En particular, la pobreza estructural está muy relacionada con la mortalidad de la población infantil. Esto debido a que una baja tasa de mortalidad infantil refleja una amplia cobertura en servicios públicos básicos, como agua potable y alcantarillado. También refleja niveles adecuados de nutrición de las madres y de los recién nacidos y la existencia de sistemas de salud eficientes y de fácil acceso, entre otros. Otra medida importante es la esperanza de vida al nacer. Esta recoge información sobre las condiciones generales de la mortalidad a lo largo de todas las etapas de la vida de la población.
Se calcula como el promedio de años de vida que se espera que alcance un individuo representativo y se construye con una ponderación secuencial de las tasas de mortalidad observadas por distintas cohortes. Con esto concluimos este video y pasaremos a definir el concepto de desigualdad.